Buenos días amigos y amigas, sean bienvenidos a su podcast El Sendero del Derecho, en su cuarta transmisión, donde nos acompañan Heidi, Lizeth, Jonathan, Gerardo y un servidor Ociel, alumnos del Instituto Tecnológico de Tehuacán, y donde como siempre buscamos el proporcionarles información relevante que esperemos les sea de gran ayuda para enriquecer sus conocimientos. En esta ocasión tocará hablar acerca de los famosos contratos, en donde nosotros les mencionaremos su definición, sus elementos, los requisitos para que estos sean válidos y por supuesto la clasificación de los mismos. Así que sin nada más que agregar y si están listos, comencemos. Antes que nada, me gustaría que habláramos en breve acerca de la evolución histórica del contrato, pues el concepto tan simple que hoy en día conocemos de él tuvo que pasar por un largo proceso histórico, así que mi compañero Ciel y yo daremos paso a analizarlo. Así es, Heidi. Antes de introducirnos de fondo al tema, quiero mencionar que en derecho romano, el origen del contrato se le encuentra en el nexum, palabra que proviene del latín nectere, cuyo significado era ligarse o atarse, y fue una antigua forma de construir el vínculo obligacional en derecho romano. El nexum establecía una suerte de derecho real del acreedor sobre el deudor, y este procedimiento se realizaba por medio de las formalidades de cobre y la balanza, y el libripens, que era el funcionario que tenía a cargo la balanza para pesar los metales en los actos jurídicos, y 5 testigos que representaban las 5 clases en que se dividía la población romana. También cabe recalcar que en el derecho romano no existe un concepto general de contrato, sino que básicamente existe este acuerdo al cual las leyes romanas, a mejor dicho, el derecho romano da la consideración de creación de obligaciones. El valor no es la voluntad, sino el formalismo que se desarrolla. Por ejemplo, en el ámbito de compra-venta no era relevante la voluntad de hacer ese intercambio, sino solamente una serie de actos rituales en los cuales intervenía el comprador y el vendedor, donde se llevaba a cabo el tocamiento de determinados tipos de metales, y ese ritual correctamente realizado lo que generaba la obligación de intercambiar cosas. Un poco más adelante en el derecho canónico, todo este ritual fue perdiendo sentido en favor del factor real, que es precisamente la voluntad, también conocida como el consentimiento. Poco a poco van desapareciendo esos actos de rituales y dan valor cada vez más a la naturaleza de lo que es contrato, entendido como un acuerdo. Y por último, con lo que respecta al desarrollo evolutivo, tenemos al derecho moderno. Acá se menciona que el principio de que el solo consentimiento obliga es consagrado en el Código Civil francés dentro de sus artículos 1108 y 1134, y aquí se rechaza la distinción entre contratos y simples pactos, ya que el mero consentimiento es el que en realidad origina un contrato. Las mismas bases configuran nuestro Código Civil en su claro artículo 1197, pues en la legislación comparada rigen reglas de similitud. En el derecho contemporáneo se encuentra con nuevas maneras de producirse el consentimiento, que muestra el principio de la autonomía de la voluntad, se encuentran alterado, sino restringido. Muy bien, ahora que ya sabemos un poco más sobre los antecedentes de los contratos, ya podemos dar paso a platicarles sobre el tema en sí, y mi compañera Heidi les explicará sobre la definición del término contrato y unas cuantas cosas más. Hola, muy buenos días. Para comenzar este tema tenemos que conocer conceptos fundamentales que nos guiarán a comprender con claridad y correctamente en su totalidad el tema de este capítulo. Comenzaremos con el concepto de convenio, que en sentido amplio es el acuerdo de 2 o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones y derechos. El convenio se diferencia del contrato en el que se plasman 2 o más voluntades, solo para producir o transferir obligaciones y derechos para las partes que lo celebran. Según el concepto de convenio que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de convenir, y de latín convenire, ser de un mismo parecer, ajuste o concierto entre 2 o más personas. Las definiciones doctrinales coinciden con la que estipula el ordenamiento civil. Es pues un género particular de actos jurídicos en el que el acuerdo de voluntades tienen por objeto un interés jurídico, refiriendo a la transmisión, modificación, creación o extinción de derechos y obligaciones. Los contratos son una especie de este género.
En el derecho romano eran considerados como una fuente de obligaciones de inferior categoría de los contratos en virtud de que por sí solos no generaban obligaciones. Para ello era necesario que a. Estuvieran unidos a un contrato principal. B. Los amparara el derecho pretorio. O C. Los amparara el derecho imperial. Para que surtieran efectos, iban acompañados de palabras solemnes o menciones escritas, y su cumplimiento se garantizaba a través de estipulaciones penales, de la entrega de arras, de la constitución de hipoteca o férmula o del aval de una tercera persona. Para comprender mejor el tema, también tendremos que definir lo que es un contrato. Para llegar al concepto de contrato que hoy nos parece tan simple, ha sido necesario un largo proceso histórico. Analizaremos un poco de la evolución histórica de esto. El origen del contrato se lo encuentra en Nexus, que establecía una suerte de derecho real de acreedor sobre el deudor. La estipulación constituyó el típico ejemplo de los contratos verbales del derecho romano, pues para que se perfeccionaran debían pronunciarse palabras solemnes. Los otros casos de contratos verbales eran los litius datis o promesas de dole y sus juramentos de los libertos. La importancia de la estipulación reside en que no era un contrato con un objetivo determinado, sino una manera de contratar por la que podía utilizar para una serie de relaciones jurídicas que de otro modo no tenían sanción. Todo esto fue una base para el derecho moderno. Las mismas bases configuran nuestro Código Civil. Aclarando y conociendo esta parte histórica, se define como contrato como un acuerdo de voluntades destinado a crear una o varias obligaciones sancionadas por una acción judicial. El objetivo principal del contrato es el de realizar un pacto, el supuesto donde dos o más personas se ponen de acuerdo respecto a un objeto determinado, aunque no todo pacto es considerado un contrato. Para que sea así, el incumplimiento de dicho pacto debe estar sancionado por el legislador mediante una acción determinada. Algunos contratos muy conocidos en nuestra sociedad son el contrato de arrendamiento, contrato de trabajo, contrato de compra-venta, contrato de confiabilidad, contratos de garantía, una fianza, prenda o hipotecas. Muchas veces en la sociedad podemos conocer fácilmente de estos. Conociendo estos conceptos fundamentales, daremos paso a más información relevante acerca de contratos. ¿Qué nos puedes mencionar, compañero Ciel? Para que los contratos puedan existir, es necesaria la intervención de algunos elementos esenciales, y estos son aquellos que de tal manera son considerados imprescindibles. Estos son muy importantes, ya que si estos no aparecen en el acto, este no puede siquiera llegar a conformarse. Este conjunto de elementos a los que hago referencia constan de la voluntad y el objeto. La voluntad consiste en que los contratantes emitan una declaración de voluntad para celebrar el acto. Esto es que se pongan de acuerdo dando lugar a un concierto de voluntades. A esto en términos de derecho lo denominamos como consentimiento. Y sin este requisito no puede existir contrato alguno, pues es un elemento esencial de definición del acto jurídico. De igual manera, cabe recalcar que el consentimiento no es algo solamente psicológico, ya que para que produzca efectos jurídicos debe expresarse esa voluntad común. Con esto me refiero a que la voluntad como fenómeno psicológico no produce consecuencias jurídicas, ya que debe revelarse al exterior para que terceras personas puedan percibirla, y quien esté interesado en celebrar un contrato deberá conocer la voluntad de la otra parte. Asimismo, el consentimiento se integra de la oferta y la aceptación. Así lo establece el artículo 144, pues el consentimiento debe manifestarse por ofertas o por propuestas de una de las partes y ser aceptada por la otra. La oferta es una declaración unilateral de voluntad que dirige una parte a otra para celebrar un contrato, en términos tales que para que éste quede perfecto, basta con que el destinatario de la oferta simplemente lo acepte. Por otra parte tenemos la aceptación. Como ya hemos mencionado, para que se perfeccione el contrato, la oferta debe ser aceptada. Luego también la aceptación es una declaración de voluntad unilateral, pero que en esta ocasión tiene como destinatario al oferente, y la persona que acepta se llama aceptante.
Un ejemplo que podríamos mencionar donde se integran las dos partes del consentimiento podría ser la siguiente. Un ejemplo sería que yo le dijera a mi compañera Heidi que le vendo mi auto. Ella me va a preguntar que en cuánto le estoy vendiendo, a lo que yo le voy a responder que en 35,000 pesos y que aún está en buen estado. Entonces aquí se está concretando la oferta porque estoy mencionando el objeto, que en este caso es el vehículo, y de igual forma estoy informando sobre el precio. Después ella solamente se va a cerciorar de que esté en buen funcionamiento, que no le falle nada al carro, etc. Y posteriormente ella aceptará la propuesta. Entonces aquí ya se crearon los dos momentos del consentimiento, es decir, la oferta por parte mía y la aceptación por parte de Heidi. Ahora bien, el consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, como en el ejemplo que les acabamos de dar. También puede ser por escrito o por signos inequívocos. Con signos inequívocos me refiero que, aunque esto suena un poco confuso, no lo es. Los signos inequívocos sería el caso de cuando nosotros vemos en los vehículos, por un decir, que ponen calcomanías con el signo de pesos. Y ya con eso sabemos a qué se refiere, porque es un signo inequívoco de que se está haciendo una oferta, que en este caso se está vendiendo el vehículo. Entonces así sería una oferta expresa a través de signos inequívocos. Por otra parte, el tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presuponerlo, excepto en los casos en que por la ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Cuando nosotros vamos a una tienda de conveniencia, ya sabemos a qué se dedica y su oferta ya está dada desde que se creó el negocio. Se da cuando nosotros ni siquiera necesitamos decir alguna palabra, y de igual forma se lleva a cabo el contrato. En este caso, el contrato de compraventa como ejemplo. Un día podría decirse, hace calor y entramos a comprar algún producto, en este caso una botella de agua. En muchas ocasiones no necesitamos comunicarnos verbalmente para llevar a cabo el contrato, pues simplemente pagamos al que está atendiendo y de igual forma él no se dirige hacia nosotros, y así no hubo ninguna expresión verbal ni por parte del cliente ni del que atiende, y podemos decir que se realizó el contrato de compra-venta tácitamente. Otro ejemplo que me quedó muy claro fue el que nos mencionó el maestro en clase, que decía que cuando nosotros nos subimos, por un ejemplo, a un taxi, y le decimos que nos lleve a un determinado lugar sin preguntar antes cuánto nos va a cobrar, desde ese momento nosotros ya estamos aceptando el contrato por no tener ninguna comunicación verbal antes de gozar del servicio. Entonces, cuando se llega al destino deseado y el sujeto que nos está brindando el servicio nos cobra una cantidad mayor a la que teníamos pensada, no podemos reclamar el derecho de pagar la cantidad que nosotros deseemos, pues se lleva a cabo de forma tácita. Por otra parte, el siguiente elemento de los contratos que me refería al objeto, el objeto de los contratos podemos definirlo como la obligación que debe cumplirse y que debe ser lícita, y las obligaciones pueden ser de dar, prestar, hacer y no hacer. Es necesario que sea determinado o determinable jurídica y físicamente posible. Bueno amigos, les hablaré acerca de los requisitos de validez de contratos. Elementos de validez del acto jurídico. Nos dice que son ciertas características que deben llenar los elementos del acto para que éste produzca efectos. La falta de alguno de estos elementos provoca la nulidad del acto jurídico. Una vez constituido, con todos sus elementos de existencia, debe reunir los requisitos de validez necesarios para que sea perfecto y se pueda producir efectos, ya que tales requisitos de validez han sido enumerados por el legislador en el artículo 1795 del Código Civil. Estas son: 1. La voluntad debe exteriorizarse con la forma exigida por la ley. 2. La voluntad debe estar exenta de vicios. 3. El objeto del acto y del motivo o fin de su celebración deben ser ilícitos. Y por último, los autores o partes deben ser capaces. El elemento de forma legal nos dice que es la manera como se externa dicha voluntad, es decir, es el conjunto de elementos sensibles que envuelven a la expresión de voluntad. Dentro del Código Civil del Distrito Federal nos menciona que no se requiere formalidad determinada para la validez de un contrato. En la ausencia de vicios, es la voluntad que veremos
algunos puntos como son: error. El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan. Bueno, esto nos dice que el error de cálculo solo da lugar a que se rectifique. 2. Violencia. Bueno, en este caso habrá violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible, es decir, amenaza de perder la vida. 3. Dolo. Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que sin ellas no hubiera hecho. Para que el contrato sea nulo por dolo, este deberá ser grave y no haber sido empleado por las partes contratantes. En lo que es la lesión, consiste en la desaprobación exagerada de las prestaciones que las partes se deban recíprocamente por el acto jurídico. Nos dice que en cada parte concede su prestación porque espera recibir otra igual o algo equivalente a cambio de lo que le da, y las partes se otorgan prestaciones. Es entonces que se vuelve vicio cuando ésta no es equivalente, concediendo beneficios sumamente superiores en valor a las prestaciones que una de las partes entregó. En la ilicitud en el objeto, nos dice que en el Código Civil nos dispone que es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Se ha definido la ilicitud en el acto diciendo que ésta existe cuando el acto va en contra del derecho positivo o de las buenas costumbres. Y bueno, amigos, ¿cómo podemos comprobar el contrario de los actos jurídicos lícitos? Bueno, la ilicitud se comprueba si es prohibido por el ordenamiento jurídico, es opuesto a un derecho adquirido, viola un derecho ajeno, omite un deber, es contrario a las buenas costumbres y, por último, en la capacidad, solo es un elemento que se requiere para que el acto jurídico sea válido. Por consiguiente, la incapacidad es una causa de invalidez que origina la nulidad relativa del acto jurídico. Y esto lo podemos dividir en dos partes, que es capacidad jurídica y capacidad de obrar. Bueno, en la capacidad jurídica denota la posibilidad de que determinado derecho se radique en cabeza de determinada persona. Esto además implica los derechos civiles del orden patrimonial, como son derechos reales, créditos, derechos inmateriales y hereditarios, hasta los familiares. En la capacidad de obrar se divide en dos enfoques, los cuales son la capacidad delictual, que señala la aptitud para hacerse responsable por la comisión de actos voluntarios ilícitos, y por último la negocial. Esta es la que nos interesa dentro del ámbito de la validez. Para observar las cláusulas de la capacidad de ejercicio, veremos su connotación negativa. La incapacidad, como son incapaces los menores de edad. En este punto, la doctrina se refiere a los grados de capacidad según edad, pero ese enfoque se determinó previamente en lo expuesto sobre la existencia del acto jurídico. Los privados de inteligencia, por idiotismo o por invisibilidad. Aquellos que padecen de perturbaciones en sus facultades mentales por locura o uso de drogas enervantes. Y por último, los sordomudos que no sepan leer o escribir. Hola querida audiencia, el día de hoy platicaremos también sobre los contratos de transmisión de dominio. Bien, para César Montero Serrano, los contratos transativos de dominio son contratos donde se transmite el bien y la transmisión de la titularidad de los derechos que sobre él mismo se tienen, siempre bajo la perspectiva de que las partes concertantes cumplan con lo que les incumban obligacionalmente.
Los contratos traslativos de dominio que existen en la actualidad son el contrato de compra-venta, el de permuta, la donación y el contrato mutuo. Vamos a explicar un poco de cada uno de estos contratos, empezando con el contrato de compra-venta. Esto se da cuando un vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho a otra llamado comprador, el cual este último está obligado a pagar por ello un precio determinado en dinero. Es un contrato bilateral, puesto que establece obligaciones recíprocas. Es también oneroso porque establece una contraprestación. Es instantáneo, es decir, puro y simple. Para el contrato de compraventa los requisitos son que se tenga el consentimiento, el objeto y la preferencia en el pago. Cabe destacar que la compraventa de inmobiliario es la operación más frecuente en una notaría pública. Ahora bien, vamos con el contrato de permuta. Joel Chirino Castillo dice que es aquel por el cual los permutantes se obligan recíprocamente a intercambiar el dominio de una cosa por otra. Hace referencia a la antigua trueque, que ya es poco común en la actualidad. Este tipo de contrato es principal, ya que no requiere de la existencia de otro contrato. También es consensual, porque no requiere formalidad alguna. Es bilateral, oneroso e instantáneo, y sobre todo es un contrato formal porque es escrito, ya sea en escritura pública o en un documento privado, para que tenga validez, y tiene los mismos requisitos, que son el consentimiento, el objeto y la preferencia en el pago. El siguiente contrato es el contrato de donación. Para Rafael de Pinavara, la donación es un contrato por el cual una persona transfiere a otra una parte o la totalidad de sus bienes. Esto generalmente se celebra entre cónyuges o descendientes en línea recta. En estos casos es importante que el donante se reserve el usufructo vitalicio, que le da el derecho de usar y disfrutar el bien donado hasta que esta persona fallezca, pues prevenir no está de más. Por último tenemos el contrato de mutuo. Para Rafael de Pinavara es el contrato por el cual el mutante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto en la misma especie y calidad. Puede ser con interés o sin él. También tenemos otra definición según la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta lo define como el contrato por el cual una persona llamada mutante transfiere a otra llamado mutuario una cantidad de dinero o de bienes fungibles que el último se obliga a restituir en bienes de la misma especie y calidad. Para estos contratos los requisitos son el consentimiento, el objeto, la capacidad y la forma y enumeración. Bueno, pues estos fueron los contratos de transmisión de dominio. No está de más conocerlos y saber dónde o cómo aplicarlos dentro de los casos de la vida cotidiana. Contratos de transmisión de uso. El contrato de transmisión de uso es un contrato mediante el cual una persona llamada comodante se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible a otra persona llamada comodatario, quien a su vez está obligada a restituir la cosa individualmente, es decir, la misma cosa prestada. Es importante saber que, a diferencia de los contratos de traslación o transmisión de dominio, en este solamente se traslada el uso y no la propiedad de un bien. Existen dos tipos diferentes de contratos de transmisión de uso: el contrato de arrendamiento y el contrato de comodato. El contrato de arrendamiento es aquel en el que ambas partes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. Dentro de este contrato se encuentra otro llamado de subarrendamiento, el cual no pierde su naturaleza, que es la de ser un arrendamiento puro y simple, pero tiene la particularidad de que el contratante en común posee un doble papel, el de arrendatario y subarrendador. El contrato de comodato es, como ya dijimos, uno en el que una persona está obligada a conceder una cosa no fungible. Según el artículo 7.722 del Código Civil, el contrato de comodato debe celebrarse por escrito.
Un ejemplo de este tipo de contratos podría ser como el que se da entre un socio y su sociedad mercantil, en el que las partes acuerdan la cesión de uso de un vehículo por una duración de tiempo determinada. Ahora es turno de hablar de los contratos de custodia. Para los contratos de custodia, una persona encomienda a otra de su confianza una cosa para su guarda legal, con distribución o sin ella. Obligaciones. El depositario está obligado a custodiar la cosa y atenderla en su conservación conforme a lo pactado, pero en todo caso responderá a la pérdida de dolo o culpa grave. El depósito que constituye por la entrega de una cosa mueble una persona que la recibe para la custodia. La promesa de recibir una cosa en depósito obliga al promitente a un título de estipulación. La cosa depositada debe ser devuelta al depositante o a la persona por el designado cuando lo pidió, aunque no hubiera transcurrido el plazo señalado. Cuando fueron varios los depositantes, deberá devolverse a todos conjuntamente, salvo que se haya pactado hacerlo a uno de ellos determinados previamente por un evento posterior. Pero ¿qué pasaría si el depositante fallece? Si el depositante, y salvo que otra cosa se hubiera establecido, el depositario podrá devolverle la cosa depositada a los albaceas u otras personas facultadas para representar la herencia, o, en su cargo, al usufructuario universal o al legatorio de la cosa depositada autorizado por ello. En el defecto de estas personas deberá hacerse al heredero, y si fueran varios herederos, a todos ellos conjuntamente. O bien, no habiendo acuerdo anónime entre estos, al contador designado conforme la ley. El depositario tendrá acción para reclamar al depositante la indemnización correspondiente por los gastos y perjuicios de que éste le haya ocasionado al depósito. Sin embargo, no podrá retener la cosa depositada por razón de que este derecho u otro cualquiera que tenga contra el depositante. Un ejemplo de esto es cuando una madre entrega las joyas en depósito a su hija, o bien le entrega de un auto como depósito. En este caso en específico, vemos que cuando dejamos algo en depósito no se puede usar, pero en el contrato debe estar especificado que no nos los pueden regresar con algún daño. Otro ejemplo del contrato de custodia es el título de cobranza, y como estos existen muchísimos más. Otra de la clasificación de los contratos es el contrato de prestación de servicios. Es el contrato mediante el cual una persona, que normalmente es un profesional en alguna área, se obliga con respecto a otra a realizar una serie de servicios a cambio de un precio. Es importante señalar que el pago del contrato es dirigido al cumplimiento de metas, de horas, objetivos, proyectos, entre otras cosas más. Se trata de un contrato oneroso, y su diferencia con el contrato de compra-venta consiste en que la contraprestación al pago del precio no se trata de un bien tangible, sino más bien la realización de una actividad. El incumplimiento de dichas metas no obliga al pago proporcional. Entre sus características, podemos recalcar que el contrato regula una actividad que se realizará para alcanzar un propósito determinado pactado por las dos partes concernidas. Otra es que el servicio que se presta no es un bien tangible, como ya les había mencionado. Otro sería que en el acuerdo, tanto el cliente como el profesional o la empresa objeto del contrato asumen una serie de obligaciones y de derechos, bajo la premisa de la corresponsabilidad. También el documento solo tendrá validez cuando ambas partes estén conformes con todas las condiciones estipuladas y así lo hayan firmado. Y por último, debe conllevar una compensación económica, pues los servicios recogidos en el documento han de ser retribuidos. Bueno amigos, les hablaré acerca del contrato de gestión colectiva. Ustedes se preguntarán, ¿qué es este contrato? Bueno, la sociedad civil es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias. Ya que a esto una sociedad nace de un contrato,
asociativo, en el que debe concurrir todos los requisitos generales que son consentimiento, objeto y causa, y además los específicos de este tipo de contratos. Hay algunos requisitos específicos, los cuales son la constitución de un fondo común, la cual está integrada por las aportaciones de los socios, en el doble sentido de que cada socio aporte o se obligue a aportar algo a la sociedad para que lo aportado se haga común a todos los socios, ya que esto viene siendo un patrimonio separado, lo que sin embargo no necesariamente ha de generar autonomía general, y esto está entendida como personalidad jurídica propia. Otro requisito es el intento de obtener un lucro o ganancia común partible, lo cual presupone que el objeto de la sociedad es obtener un lucro o ganancia, y que la ganancia, o en su caso la pérdida, sea común a todos los socios y por lo tanto haya de ser repartida entre los mismos. También la sociedad civil nos dice que puede ser universal o particular. En la universal puede ser de todos los bienes presentes o de todas las ganancias. La primera nos dice que bienes es aquella por la cual las partes ponen en común todos los que actualmente le pertenecen, así como todas las ganancias que adquieren con ellos. Y la segunda, que son ganancias, comprende todo lo que adquieren los socios por la industria o trabajo mientras dure la sociedad. Y en lo particular, como les había comentado anteriormente, esto tiene por objeto cosas determinadas, su uso o sus frutos, una empresa señalada o el ejercicio de una profesión. Bueno amigos, les hablaré acerca del contrato de gestión colectiva. Ustedes se preguntarán, ¿qué es este contrato? Bueno, la sociedad civil es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias, ya que a esto una sociedad nace de un contrato asociativo, en el que debe concurrir todos los requisitos generales que son consentimiento, objeto y causa, y además los específicos de este tipo de contratos. Hay algunos requisitos específicos, los cuales son la constitución de un fondo común, la cual está integrada por las aportaciones de los socios, en el doble sentido de que cada socio aporte o se obligue a aportar algo a la sociedad para que lo aportado se haga común a todos los socios, ya que esto viene siendo un patrimonio separado, lo que sin embargo no necesariamente ha de generar autonomía general, y esto está entendida como personalidad jurídica propia. Otro requisito es el intento de obtener un lucro o ganancia común partible, lo cual presupone que el objeto de la sociedad es obtener un lucro o ganancia, y que la ganancia, o en su caso la pérdida, sea común a todos los socios y por lo tanto haya de ser repartida entre los mismos. También la sociedad civil nos dice que puede ser universal o particular. En la universal puede ser de todos los bienes presentes o de todas las ganancias. La primera nos dice que bienes es aquella por la cual las partes ponen en común todos los que actualmente le pertenecen, así como todas las ganancias que adquieren con ellos. Y la segunda, que son ganancias, comprende todo lo que adquieren los socios por la industria o trabajo mientras dure la sociedad. Y en lo particular, como les había comentado anteriormente, esto tiene por objeto cosas determinadas, su uso o sus frutos, una empresa señalada o el ejercicio de una profesión. Ahora bien, dejando a un lado los contratos de gestión colectiva, vamos a hablar un poco de los contratos de garantía.
que son una especie de contratos que se suscribe con la finalidad de que se asegure el cumplimiento de otro contrato principal. Para ello es requerible que la prestación principal sea posible, lícita y determinada o determinable. Si no es así, el contrato de garantía será nulo y por tanto inexigible. Estos contratos son accesorios y subsidiarios. Accesorios, ¿por qué? Puesto que son exigibles en caso de que no se cumpla la prestación del contrato principal y no pueden concebirse sin la existencia del contrato principal. Lo segundo, la subsidiariedad, se refiere a que el obligado en el contrato de garantía solo lo hace en caso de que el deudor del contrato principal no cumpliese su obligación. Un ejemplo de un contrato de garantía personal es la fianza. El artículo 260 del Código Civil dice que el juez exigirá al tutor la constitución de fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones y determinará la modalidad y cuantía de la misma. Pero técnicamente la fianza es la garantía personal. Se constituye asumiendo un tercero el compromiso de responder al cumplimiento de la obligación si no lo cumple el deudor principal. También tenemos como ejemplo la hipoteca. Aquí el aseguramiento del cumplimiento de la obligación principal se produce mediante la detección de bienes inmuebles. De este modo el acreedor puede enajenarlos en caso de que la obligación principal no sea satisfecha por el deudor. Se regula en los artículos 1874 y en los siguientes del Código. Y en los artículos 1857 al artículo 1862 se dictan disposiciones generadas para la hipoteca y la prenda. Es indispensable que para que la hipoteca pueda válidamente sea constituida, que el documento en que se constituya sea inscrito en el registro de la propiedad. Bien, después de esto vamos a continuar con los contratos de adhesión. Contratos de adhesión. El contrato de adhesión es aquel en el que una de las partes que suscriben o firman un contrato ha predefinido el contenido de este, y la otra parte solo tiene las opciones de adherirse al contrato o rechazarlo por completo. Lo característico de este tipo de contratos es que el aceptante, o sea el que firma el contrato, no puede negociar o discutir el cambio de alguna cláusula de este contrato que a él le disguste. Por este motivo se dice que existe una desigualdad de una de las partes en los contratos de adhesión. Un ejemplo claro de este tipo de contratos son los conocidos popularmente como contratos de suministro de servicios públicos, como el del agua, luz y telefonía. Pero no son los únicos. También responden a este tipo de contratos la mayoría de los seguros y bancos. La gran mayoría de contratos por adhesión se dan entre empresas y consumidores, pero también se pueden dar de una empresa con otra empresa. Para que un contrato de adhesión se considere válido, debe cumplir con 3 requisitos o condiciones generales. 1. Debe incluir todos los datos del consumidor y estar firmado por este. 2. Debe quedar constancia de las cláusulas por las que se rige, quedando incluidas en el mismo documento o bien un anexo. Y 3. No puede incluir ninguna cláusula abusiva así considerada por la ley. A todo esto, uno se pregunta ¿para qué sirven los contratos de adhesión? Bueno, dado que estos contratos son mayormente usados por empresas que ofrecen productos o servicios, estos sirven para tener una redacción estándar para todos los clientes, para reducir los costos de negociación con cada cliente individual, para acelerar la celebración de contratos, para facilitar la división de trabajo, para dar seguridad jurídica y para establecer un parámetro de contratos en relación con las personas. Se sabe que los contratos por adhesión se dieron como resultado de cambios estructurales en el mercado y en la sociedad, un mercado que demandaba rapidez para la satisfacción de sus necesidades. Luego de esta transmisión de los contratos, llegamos a la conclusión de que el tener conocimiento sobre estos resulta de gran importancia para quienes están interesados en estudios de las ciencias jurídicas y también para el resto de las personas, ya que puede que en alguna determinada ocasión tengan que enfrentarse ante una situación que esté relacionada con estos temas.
pues es bueno conocer acerca de los contratos y su clasificación para saber cómo responder ante ellos. Por nuestra parte, podemos decirles que los contratos son de uso muy cotidiano, cuando rentamos una casa y firmamos un contrato de arrendamiento, cuando se hace un contrato laboral, cuando hacemos un contrato de compraventa, un contrato de servicios, etc. Además, es nuestro derecho tener uno cuando estamos realizando cualquier movimiento o contrato, pues esto nos facilitará tener un derecho o reclamo en cualquier momento. Además, tratar sobre los contratos no es tan difícil, solo se necesita un poco de orientación para poder conseguir muchas cosas cuando queremos justicia, ya sea con un empleador, arrendatario, esposo, etc. Así que, esperamos que toda esta información les haya sido útil para que lo ocupen en su vida cotidiana y puedan compartir todo este conocimiento con sus conocidos y amigos. El Sendero del Derecho les agradece por habernos acompañado hasta el final de esta transmisión. Les deseamos una excelente y próspera semana. Hasta la próxima.